Bueno, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta ongi etorri. Badakizue, gurekin bat egin da Salvamento Marítimo Humanitario antolatutako jardunaldiekin bat egiten duzuela. Eta bueno, Palestina daukagu aztergai, gonbidatu nik uste ezin hobeekin, eta aretoa ikusita argi gelditzen da Palestinak pizten duen interesa, eta hori benetan eskertzekoa da. Sarraskia ikusten ari gara, gure begien aurrean, Maruja Torres handiak dioen moduan, sareetan ikusten ari garen moduan, hasta que nos sangren los ojos. Justu gerrak aste honetan 200 egun egin ditu, y bueno, todo este plantel que voy a ir presentando, Ibai, Sira, Bárbara. Después iremos presentando. Leila es doctora en Comunicación y Conflictos, miembro de Progreso de las Comunicaciones, una asociación pro derechos humanos que lucha por los derechos humanos a través de las tecnologías de la información. Colabora, entre otros medios, con Al Jazeera, también con el diario.es. Es mezcla sirio-gallega, que ha crecido entre Damasco y Santiago, si no me equivoco. Leila, cuéntanos un poco, haznos un poco una radiografía de lo que estamos viendo desde el 7 de octubre y cuéntanos un poco cómo hemos podido llegar hasta aquí. Un genocidio, como dice el cartel, con una impunidad total. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué tal? ¿Así me oís bien? Bueno, muchas gracias, eskerrik asko, a Salvamento Marítimo Humanitario, a Itamari y a todas las personas que estáis aquí, que entiendo que aparte de informaros o además de informaros, me da la impresión, corregidme si me equivoco, que es también venir a este tipo de encuentros, es también una forma de decir no en nuestro nombre. Creo que estamos bastante informados y bastante informadas de que estamos viviendo un genocidio y cualquier movimiento que hagamos de reunirnos, de escucharnos, de plantar cara a esto, puede parecer que es poquito, que es pequeño, pero creo que es importante para la conciencia de cada persona el saber que en un momento como este dijimos no en nuestro nombre. Yo pues a veces me preparo, como tengo la vertiente por un lado académica, por otro lado la vertiente de los medios de comunicación, por otro lado la vertiente mía personal familiar, de vivir a caballo entre el norte y el sur del Mediterráneo, también con un pie en el Atlántico. Entonces yo crecí entre Damasco y Santiago de Compostela. Y crecí muy consciente de esta importancia de tender puentes, también de los grandes malentendidos que hay a veces y de ese papel que tenemos a veces las personas que somos híbridas y que nacemos entre dos culturas, entre dos idiomas, entre dos incluso climas y gastronomías, de hacer un poco de traductoras, ¿no? De intérpretes también, de tender esos puentes. Entonces, yo crecí, como digo, entre Damasco y Santiago de Compostela y crecí soñando con un sur del Mediterráneo que creciese, que fuese próspero, que estuviese a la altura de esa riqueza que representa esta región y que no, de alguna manera, entre dictaduras domésticas e injerencias geopolíticas, no se le ha permitido crecer y desarrollarse con libertad y con dignidad. Entonces, de repente llegó el año 2011 y fue una sacudida tremenda, fue un despertar de la conciencia para los pueblos de Oriente Medio y Norte de África. Estamos hablando de personas que en toda su vida no han conocido un derecho humano, que oyen que estos son cuestiones que aplican a otras personas, pero a ellos no, a ellas no. Y de repente tenemos a miles de personas saliendo a la calle en Túnez, en Egipto, en Siria, en Bahrein, después más adelante en Sudán, hemos visto hace poco en Irán. Es decir, ha sido una oleada que no ha terminado realmente, que ha tenido ecos de distinta magnitud en los siguientes años y décadas, y por más que se intenta sofocar, por más que se intenta aplastar, la gente quiere vivir en dignidad.
La gente quiere vivir con esos 3 lemas de esos procesos revolucionarios de 2011 que son Hurriye, Adale, Karame. Libertad, justicia y dignidad. Y estos 3 conceptos no son patrimonio de Occidente. Son universales. Y no es polémico, no es complejo. Cuando hablamos del otro en cuestión identitaria, en cuestión religiosa, en realidad el trasfondo de lo que quiere todo el mundo es vivir bien, es una vida digna. Y sin embargo, cuando se cuenta al otro del sur, al otro árabe, al otro musulmán, siempre es en clave identitaria, en clave religiosa, en clave de conflicto. Como si no hubiese en estos países tan enormes, tan diversos, tan ricos, tan cuna de la civilización, como si no hubiese en estos países motivaciones sociopolíticas, económicas, de género, de derechos humanos. Parece que todo lo explicásemos con estas falsas dicotomías que dividen el mundo en radicales y moderados, barbudos y con un aspecto más occidental. Y la dicotomía mayor, ¿no? en la que se cae continuamente y en la que quienes nos hemos posicionado con los derechos humanos hemos perdido tantos vínculos y nos han roto el corazón una y otra vez comprobar que la solidaridad es selectiva cuando no se ponen los derechos humanos en el centro. Entonces, esa visión hacia el otro, del norte al sur, que divide en bloques, que no ve los matices del otro, no ve en el otro los mismos matices que aplica a lo propio, hace que muchas veces se lea el mundo, incluso desde buenas intenciones, en clave de conflicto entre Oriente y Occidente. Ahora mismo en clave de conflicto entre el eje ruso y el eje estadounidense. Como si hubiese que elegir uno de esos 2 ámbitos. Como si ese fuese una batalla que la gente común podemos librar. Si caemos en esa batalla, si caemos en esas lógicas de tener que elegir entre el eje ruso y el eje estadounidense, ya hemos perdido, porque ahí no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es reconocer al otro como un igual, que tiene capas, que tiene motivaciones, que tiene cuestiones socioeconómicas, que no se mueve solo por ejes geopolíticos y de alguna manera devolverle esa agencia a los pueblos que demostraron tener en 2011. Yo creo que el no ser capaces de leer al otro como a alguien que puede reaccionar a cuestiones de injusticia, a cuestiones socioeconómicas, a cuestiones de género, hace que también la lectura de todo lo que ocurre en Oriente Medio se centre en causas geopolíticas, a veces regionales y muy poco entrando a lo local. Entonces, estamos hablando de una región tremendamente diversa y en el que las personas que la componen han sido deshumanizadas a través de siglos, en las últimas décadas sobre todo, y es muy difícil separar lo que ocurrió en Siria desde 2011, por ejemplo, de lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Hablaba el compañero de la impunidad. Dice Amnistía Internacional que estamos en el abismo de la impunidad. Hace unos años también, en 2014 me parece que fue, Amnistía Internacional se refirió a Siria como el mayor desastre humanitario de las últimas décadas y se refirió a Siria como un matadero humano en el que se torturaba a escala industrial. Ese fue un punto también de no retorno a la hora de mostrar hasta dónde se puede llegar. Cuando se atraviesan los umbrales de la impunidad es muy difícil recuperarlos después. Entonces, la impunidad es algo es un concepto muy complejo, porque se ejecuta a nivel local, pero si aumenta a nivel global. ¿Qué significa esto? Que pueden estar sufriendo ahora los palestinos, las palestinas, los sirios, las sirias, los egipcios, esto que estamos viviendo, pero la tragedia es global. La tragedia es para toda la humanidad. E incluso de forma egoísta, cuando en un momento dado necesitemos esos mecanismos de protección de civiles que hoy estamos perdiendo, cuando los necesitemos en otro lugar ya no los va a haber para nadie. Por eso es tan importante romper estas visiones del otro en clave
religiosa, identitaria, sectaria, como si al otro lo moviesen motivaciones distintas a las que nos pueden mover aquí, a los que estamos sentados en este encuentro, salir de esas lógicas geopolíticas que refuerzan el problema, salir de ver el mundo en dos bloques y poner siempre la defensa de la dignidad, la justicia, de los derechos humanos en el centro. De momento lo voy a dejar aquí. Vale. No sé si te puedo preguntar, Leila, sobre... sí, tengo que ir. Bakoitzak dauka berea. Bai. Vale. Como experta en comunicación y conflictos, ¿nos puedes explicar un poco cómo está funcionando la censura en redes que se está denunciando tanto? Sí, claro, lo que estamos viendo ahora mismo es un proceso de silenciamiento por tierra, mar y aire y de censura de todas las voces que están luchando contra el genocidio. Y esto lo estamos viendo en los espacios físicos, tanto en la represión de manifestaciones que estamos viendo en distintos contextos, también europeos, como se está viviendo también en distintas formas de censura también a través de los espacios digitales. En la organización en la que yo colaboro, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, estamos siguiendo también las distintas formas de censura que están aplicando plataformas como Facebook Meta, tanto a nivel digamos, apagones y de retirada de contenidos relacionados con Palestina, como a través también de la redefinición de ciertos términos. Estamos viendo, por ejemplo, que Facebook Meta está intentando avanzar el uso de la palabra sionista como una categoría protegida. Está intentando poner la palabra sionista, digamos, los ataques al sionismo al mismo nivel que los ataques racistas. Entonces, una crítica al sionismo sería equiparable a una crítica a las personas judías. Entonces, eso lo estamos viendo que avanza de una forma muy rápida. Las críticas también, las acusaciones de antisemitismo a personas también judías. Estamos viendo a personas judías en Alemania, por ejemplo, que están siendo detenidas, que están siendo reprimidas por decir no en nuestro nombre y se las están acusando también de antisemitas. Entonces, es un intento también de apropiar del relato, del lenguaje. Me da la impresión de, no sé, luego me gustaría también preguntaros a los demás cómo lo veis, si creéis que se está ganando esa batalla del relato. A mí me da la impresión de que es dificilísimo a estas alturas tapar el sol con un dedo, es dificilísimo tapar la brutalidad de lo que estamos viviendo. Creo que es imposible, pero al mismo tiempo vemos que el umbral de la impunidad no deja de aumentar y que va acompañado, ¿no?, de todos estos recursos también de censura a nivel gobiernos, a nivel empresas, a nivel plataformas tecnológicas. Sin embargo, a pesar de esa censura que describes, es una guerra que muchas de vosotras lo habéis contado también en entrevistas, estamos viviendo en directo a través de la propia población y que nos está llegando por todas partes. Sí. Yo estoy también intentando ahora investigar un poco. Claro, es que es algo relativamente reciente, ¿no? El poder ver en directo. Yo vi muchas imágenes y de hecho trabajé también mucho con vídeos e imágenes de lo que estaba pasando en Siria en 2011, 2012 y desde el ámbito de la comunicación se empezó a hablar de Siria como el primer conflicto seguido en tiempo real y el conflicto más mediatizado de la historia. Entonces fue como un antes y un después, en el que se podía ver también en tiempo real los abusos, las represiones de manifestantes. Yo creo que Siria fue un antes y un después en ese sentido. Pero ahora mismo estamos en un nivel de normalización de esos contenidos que me pregunto también, y es algo que creo que es importante investigar desde los ámbitos de la comunicación, si hasta qué punto generan concienciación y hasta qué punto generan un intento también de alejarse y de distanciarse de esas imágenes. Yo tengo ahora mismo una relación muy problemática con las imágenes, porque entiendo perfectamente que desde estos contextos y con la represión que están sufriendo y viendo que nadie más lo hace, necesiten contar en primera persona y mostrar al mundo lo que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo lo que se está haciendo
haciendo a los niños y a las niñas, que estamos viendo que son las principales víctimas de esto, que también es algo que tiene en común con Siria. En Siria los niños fueron y las niñas desde el principio víctimas de los ataques, de esos ataques del régimen, y en Palestina y en Israel ya no hay máscaras, es decir, ya estamos viendo que es directo, claro, sin tabús, el ataque a los niños y a las niñas como algo que cortar de raíz antes de que puedan, ¿no?, crecer y formar parte de esa Palestina que no quieren que exista. Entonces, yo pienso también en el poder de las imágenes y pienso si ahora mismo está siendo contraproducente el nivel tan gráfico y tan brutal de esas imágenes, muchas veces sin contexto y muchas veces sin que podamos digerirlas, ¿no?, como hay que digerir estas imágenes. Es una reflexión muy interesante, que yo también le había dado vueltas. Vamos a pasar con Bárbara Ruiz Balzola, delegada de UNRWA en Euskadi, casi 10 años trabajando en el mundo de las ONGs. La Agencia para los Refugiados Palestinos, digamos que es un testigo muy incómodo, otro testigo incómodo para Israel. Sus datos sirvieron, entre otras cosas, para armar toda la denuncia sudafricana por genocidio contra Israel en Gaza, ¿no?, por genocidio en Gaza. Así es que yo creo que no nos tiene que extrañar el que la agencia esté en el punto de mira de Israel con graves acusaciones contra la propia agencia. No sé si, Bárbara, nos puedes hacer dos radiografías. Por un lado, en el terreno, te la he escuchado ya alguna otra vez, qué es lo que estáis viviendo. Me parece que es interesante volver a repetirlo, y también toda esta campaña que se está moviendo en contra de la UNRWA, cómo os está afectando y qué perspectivas de futuro tenéis. Pues eskerrik asko a Salvamento Marítimo Humanitario por la invitación y bueno, a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta tarde. Y voy a empezar, si me permites, por la radiografía de terreno por la que me preguntabas. Son más de 6 meses de guerra, más de 200 días y bueno, las imágenes y los adjetivos creo que ya no se nos han quedado cortos, ya no sabemos cómo describir lo que está sucediendo, como tampoco sabíamos describir lo que pasaba en Siria y lo que sigue pasando. Y que aunque nos encontramos a día de hoy pues más de 34.000 personas asesinadas, más de 76.000 heridas y 12.000 desaparecidos como consecuencia de la ofensiva que inicia tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. Este número equivale al 5% de toda la población palestina en Gaza. También se calcula que el 2% de niñas y niños han sido asesinados o heridos y más de 1 millar de niños y niñas tienen 1 o 2 de sus piernas amputadas. Estos son números que no se habían visto nunca, Naciones Unidas no los había visto y sabemos ya que en este corto periodo de tiempo han muerto más niños, más periodistas, más personal sanitario, más periodistas y más personal de Naciones Unidas que en ningún otro lugar del mundo durante un conflicto. Barrios residenciales enteros han sido arrasados, iglesias, mezquitas, edificios históricos, universidades, escuelas, borrando siglos de historia y memoria palestina en Gaza. Ahora mismo calculamos que hay unos 26 millones de toneladas de escombros que se tardarán años en limpiar. Y sabemos que el 75% de la población de la asediada Gaza ha sido desplazada no una, sino varias veces. El desplazamiento forzoso es un crimen de guerra. Y las familias se han visto obligadas a dejar sus casas y a moverse de un punto a otro buscando una supuesta seguridad que no existía, puesto que los bombardeos se han repetido en el norte, en la zona medio y en el sur de Gaza durante todas estas semanas. Ahora mismo lo que más nos preocupa es la anunciada ofensiva terrestre sobre Rafah, que parece que va a darse en algunos días, según los últimos informes que están llegando. En Rafah, lo habréis visto en imágenes y en televisión, hay más de 1 millón de personas refugiadas viviendo en estructuras improvisadas de plásticos en la calle, en condiciones de hacinamiento y de insalubridad. Además, se ha provocado una hambruna, en este caso también sobrepasando todos los límites. De hecho, la clasificación integrada que hace la FAO de seguridad alimentaria
dice que próximamente, en la proyección que están haciendo, más de 1 millón de personas entrarán en la fase 5 de esta clasificación. Se divide en 5 fases, la 5 es la catastrófica. Y decían en su informe que nunca habían visto un deterioro tan rápido en ningún lugar del mundo durante un conflicto o catástrofe natural. La situación más preocupante sabemos que está en el norte de Gaza, porque es donde más se ha limitado la entrada de ayuda desde el principio. De hecho, ahora mismo, desde finales de marzo, UNRWA tiene prohibido acceder al norte. Y sabemos que ya están muriendo niños y niñas por desnutrición. El agua también ha sido utilizada y está siendo utilizada como arma de guerra. Ahora mismo el suministro está al 7% de los niveles antes del 7 de octubre. El agua, sabéis que nunca ha sido un derecho respetado en Gaza, el acceso al agua. La mayoría del agua de Gaza está contaminada, el acuífero del que beben las personas, pero ahora mismo casi todos los pozos que desalinizaban el agua han sido destruidos y sabemos que la población en su mayor parte está consumiendo agua contaminada, lo cual, unido a este ciclo de desnutrición, pues crea una combinación letal, especialmente para la infancia y también para las personas mayores. La situación hospitalaria lo hemos visto una y otra vez, el patrón que ha seguido Israel de ataque al sistema sanitario palestino en Gaza, el ataque sobre los hospitales, que son infraestructuras civiles que gozan de una protección especial bajo derecho internacional humanitario. Además de ser bombardeados, han sido asediados durante semanas, se ha cortado el acceso de alimentos y agua a los hospitales, se ha detenido a personal sanitario, a pacientes y no se les ha podido evacuar de manera segura. Los últimos días han aparecido noticias de fosas comunes fuera tanto de Al-Shifa como del complejo Nasser, que Naciones Unidas está pidiendo una investigación independiente para determinar qué ha pasado con estas fosas comunes. El personal sanitario, como decía, también ha sido detenido en gran número y ahora mismo lo que queda del sistema sanitario en Gaza está totalmente colapsado. Solo 11 hospitales continúan funcionando y parcialmente y debido también a la falta de suministros sabemos que llevan desde hace meses haciendo, por ejemplo, cesáreas sin anestesia, amputaciones sin anestesia, sin analgésicos y en unas condiciones higiénicas muy malas. El impacto de género de lo que está sucediendo, sabemos por otras crisis humanitarias que las mujeres y las niñas sufren de una manera diferente estas situaciones, puesto que tienen unas necesidades específicas diferentes y que 1 millón de ellas son ahora parte de esta población desplazada. Sabemos que este desplazamiento incrementa el riesgo de acoso y de abuso y, de hecho, las denuncias por parte de mujeres palestinas de que han sido abusadas sexualmente o violadas está creciendo cada día. Se estima, por ejemplo, dentro de estas cifras del horror, que hay unas 6.000 madres que han sido asesinadas, dejando a unos 20.000 niños huérfanos. Y lo que vemos en nuestros refugios, puesto que UNRWA en sus refugios, unos 155, acoge a más de 1 millón de personas refugiadas, lo que vemos es que son las mujeres las que sostienen los cuidados de estas familias extensas, con lo cual cargan con una carga física y mental tremenda a lo largo de todas las horas que están allí y además las condiciones de hacinamiento y de falta de intimidad les impactan directamente pues, en cosas tan básicas como su salud reproductiva, la higiene menstrual y la falta de intimidad les hace, por ejemplo, nos llegaban testimonios, ¿no?, de compañeras que no quieren beber agua para no tener que ir al baño, baños que comparten de media 400 personas. Asimismo, calculamos que unas 180 mujeres están dando a luz al día en Gaza. Sabéis que la población de Gaza es muy joven, el 50% de la población tiene menos de 18 años. Y todas estas mujeres embarazadas o que dan a luz o que han dado a luz no tienen la atención que necesitan. Solo 3 centros ahora mismo sanitarios tienen atención materno-infantil. Y nos preocupa también el impacto que esto va a tener en los niños y niñas que están naciendo, que ya presentan signos de desnutrición. Y en cuanto al sistema educativo, pues otro sistema que ha sido totalmente destruido desde el inicio, ha sido otro de los objetivos. De hecho, algunos relatores de Naciones Unidas hablan de escolasticidio.
De nuestras escuelas, más de 100 han sido atacadas, bien directamente o colateralmente, también las escuelas de la Autoridad Palestina, y personas que se refugiaban en ellas han sido asesinadas o heridas. Se calcula que más de 400 asesinadas y 4.000 heridas. Las escuelas, como digo, están funcionando como refugio. Evidentemente, desde el 7 de octubre no hay clase. Estamos hablando de 600.000 niños que ven vulnerado su derecho a la educación, y lo mismo con los estudiantes universitarios, puesto que ya no quedan universidades en funcionamiento y el sistema de educación superior ha sido diezmado. Y en todo este panorama, como decías, el mismo día que se presenta o es la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la demanda de Sudáfrica, salta a los medios la noticia de que 12 trabajadores de UNRWA estarían supuestamente implicados en los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y no es casual la coincidencia, puesto que es cierto lo que señalabas, que la demanda se basaba en gran parte en datos que UNRWA está recogiendo, puesto que es uno de los trabajos que hacen nuestros colegas en terreno. Las medidas cautelares que dictó la Corte Internacional obligaban a Israel a preservar y asegurar la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, tras el anuncio de esta supuesta colaboración de los trabajadores, 16 países decidieron inmediatamente retirar la financiación a UNRWA, poniendo en peligro la distribución de esa ayuda humanitaria en Gaza, que es vital, pero también las operaciones de la agencia, que no solo trabajamos en Gaza, trabajamos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, en Siria, en Líbano y en Jordania. Estamos hablando de casi 6 millones de personas refugiadas de Palestina que tienen asegurada su educación, su salud y los servicios sociales gracias a la agencia. Desde esa fecha hasta ahora, algunos países han decidido reanudar la financiación. Ahora mismo la Unión Europea ha reanudado la financiación, Canadá, Australia, Japón, Alemania esta semana, y especialmente tras el informe que se hizo público hace 2 días, un informe encargado a la exministra francesa Colonna, para determinar si UNRWA cumple o no con el principio de neutralidad, y este informe ha encontrado que sí, que UNRWA tiene protocolos suficientes y más que otras agencias de Naciones Unidas para cumplir con su mandato de neutralidad. Pues ha habido países que han decidido reanudar. No así Estados Unidos, que ya ha anunciado a través de una ley que hasta 2025 no va a reanudar la financiación, pero no esperamos que lo haga, mucho menos si las elecciones de noviembre las gana Trump. Y este cuestionamiento de la ayuda humanitaria nos preocupa mucho, primero a corto plazo por nuestra operación en Gaza. UNRWA es la columna vertebral de la entrada de la ayuda humanitaria por su capacidad logística, por el número de personas trabajadoras. Tenemos 13.000 trabajadores y trabajadoras en Gaza, el 99% palestinos, y por las décadas de trabajo. No decimos esto tanto por echarnos flores, sino porque realmente son décadas trabajando allí. Entonces es insustituible en el corto plazo el trabajo que hace UNRWA, con lo cual toda esta campaña deliberada lo que pone en peligro es las vidas de las personas palestinas. Al mismo tiempo que hay una Corte Internacional que está diciendo que es obligatorio preservar la vida de estas personas y que accedan a ayuda humanitaria. Esto se produce a la vez que llevamos meses alertando de la hambruna que se va a producir. No obstante, la campaña sigue, ¿no? Y ha seguido todos estos meses. En cuanto el anuncio se hizo público, el comisionado general, que es el máximo responsable de UNRWA, rescindió los contratos de estas personas y se está investigando en otra investigación interna de Naciones Unidas las alegaciones y si realmente hay una base para iniciar un procedimiento penal contra estas personas. A día de hoy Israel no ha aportado ninguna prueba. Y bueno, a lo largo de estos meses ha ido aumentando el número de trabajadores que supuestamente estarían involucrados con Hamás. Netanyahu lo ha dicho claramente, el día después en Gaza es sin UNRWA, no quieren a UNRWA allí. ¿Por qué no quieren a UNRWA allí, más allá de la operación humanitaria? Lo que Israel está tratando de cuestionar es el estatuto de las personas refugiadas de Palestina y la protección de sus derechos, porque esa es la salvaguarda que cumple UNRWA, proteger los derechos de estos casi 6 millones de personas.
y lo que se pretende es cuestionar, poner en duda y entiendo que finalmente pues, hacer desaparecer ese estatuto de personas refugiadas. Y esto nos deja ante un papel muy incómodo. No obstante, seguimos haciendo ese rol de testigos y la semana pasada publicábamos un informe sobre malos tratos, vejaciones y abusos. UNRWA ha estado recogiendo los testimonios de las personas que pasaban por centros de detención israelí y luego se les devolvía a Gaza. Y recogiendo sus testimonios a más de 1.500 personas, lo que estamos viendo es que hay un patrón sistemático de tortura, de abuso sexual también, vejaciones, y que se ha obligado en muchos casos a trabajadores de UNRWA detenidos a firmar declaraciones o directamente inculpándose como miembros o colaboradores de Hamás o inculpando a otras personas que conocen dentro de UNRWA. Este tipo de datos evidentemente hacen daño y además se pueden utilizar dentro de los diferentes sistemas, ¿no?, que hay de justicia internacional. Dos preguntas rápidas. ¿Hablar de hambruna como método de castigo es exagerar o no? ¿Realmente se está dando? Y la otra, esto de que Estados Unidos no acabe cediendo y volviendo a reanudar las ayudas a la UNRWA, os hace tener que replantearos mucho sobre terreno. La hambruna es claramente provocada, no ha habido una catástrofe natural y además se viene avisando desde el comienzo que podía provocarse. Y a pesar de este aviso, que no solo lo ha hecho UNRWA, lo han hecho el resto de agencias humanitarias, de organizaciones internacionales y locales que trabajan allí, la ayuda humanitaria se ha estado restringiendo desde el principio. Recordemos que las 2 primeras semanas después del 7 de octubre no entró nada de ayuda humanitaria. Antes del 7 de octubre entraban 500 camiones diarios al día. Además de estas restricciones y de que el método de entrada a la ayuda humanitaria es totalmente ineficaz, es lento y es aleatorio, porque cada día entran los camiones que Israel decide en base a sus criterios, hay una lista de artículos prohibidos que Israel considera que pueden ser de uso civil y militar, que desde el 7 de octubre se ha ampliado hasta incluir artículos como anestésicos, bombas de oxígeno, tiendas de campaña, tijeras quirúrgicas, kits de dignidad para mujeres y un largo etcétera. Todo este sistema hace que no podamos cumplir con las necesidades que tiene una población que además no hacen más que crecer, evidentemente. Porque antes del 7 de octubre Gaza también tenía un mercado interno, llevamos meses pidiendo que también entren bienes de consumo que se puedan vender. Gaza también tenía una producción pesquera, ganadera y agrícola, limitada sí por las condiciones de ocupación y de bloqueo en las que están, pero la tenía. Entonces todo este cóctel junto evidentemente iba a producir una hambruna y claro que se está utilizando como un arma, igual que el acceso al agua. Y en esos 15 primeros días de guerra vimos antes llegar a los grandes buques estadounidenses al Mediterráneo que entrar un solo camión en Gaza. Esa fue una imagen muy gráfica. Vale, después seguimos en el debate. Ane, zurekin guaz, bai? Bai. Ane, magnífica compañera y mejor de los temas que mejor aborda. Es una de las pocas periodistas que ha estado en el paso de Rafah entre Gaza y el Sinaí y desde el lado egipcio vio entrar ayuda y salir gente con cuentagotas. Ane, ¿puedes contarnos un poco lo que viste? Los conductores que se encontraban ahí desde hace semanas nos decían que veían pasar a poca gente, es decir, que muy pocos gazatíes conseguían cruzar, como hemos dicho, heridos o aquellos que tienen doble nacionalidad y después de haber esperado mucho tiempo. Lo que también vimos, y esto no se ha podido confirmar, es que Egipto también estaba construyendo una especie de zona buffer, como una especie de cojín dentro de sus fronteras, para poder albergar hipotéticamente a palestinos que huyeran de un posible, digamos, no sé, asedio a Rafah si se llevara a cabo. Esto no lo ha confirmado el gobierno egipcio, no sabemos si al final se ha materializado. Hay algunas imágenes de satélite que han podido sacar medios como Mada Masser.
y al final pues todo se va a basar en lo que pase en las próximas semanas en Rafah, ¿no? Donde, como bien decíais, pues se encuentran hacinadas más de 1 millón de personas. Así que mucha ayuda humanitaria que se encuentra completamente bloqueada sin poder entrar en la franja. Eso es lo que pudimos ver pues fundamentalmente. Anne, ¿qué supondría ese asedio del que ya habéis hablado aquí, ese asedio a Rafah? Y ahora con la entrada en juego de Irán, se dice que bueno, Israel podría estar negociando el que le den carta blanca a entrar en Rafah, ¿no? ¿Qué supondría si se llevase a cabo ese asedio? Bueno, es que claro, yo no me lo quiero ni imaginar, pero estamos hablando de una auténtica catástrofe. Porque Egipto, como otros muchos países que en teoría son aliados de los palestinos, están jugando un doble juego y no van a abrir las fronteras para acoger, aunque sea temporalmente, a esta población civil que intenta, que en un contexto de emergencia absoluta tendría derecho a huir, pero no. Por otra parte, los palestinos tienen muchísimo miedo a dejar su tierra porque no quieren que se repita otra Nakba, porque han aprendido de sus errores y saben que en 1948 y 49 dejaron sus casas, huyeron con las llaves y nunca más han podido volver. Y escapar a Egipto supondría, según muchos gazatíes con los que he podido hablar y que en estos momentos se encuentran en Rafah, construir campos de refugiados aislados en medio del Sinaí, y es un escenario que no quieren ni tan siquiera contemplar porque saben que supondría no poder volver a casa. Pero si el ejército israelí entra, como ha prometido que va a entrar, en ese lugar donde hay más de 1 millón de personas hacinadas, va a ser una auténtica catástrofe. Y además parece que tiene... Compañeras de Deutsche Welle, por ejemplo, describen cosas que son de llevarse las manos a la cabeza. Sí, bueno, está siendo bastante duro seguir esta guerra desde Alemania, porque yo cubrí los asedios, las guerras de 2012 y 2014 desde Gaza, desde dentro de Gaza, cuando todavía dejaban entrar a los reporteros y a las reporteras internacionales. No es el caso de esta masacre, y como ahora soy corresponsal aquí en Berlín, pues estoy siguiendo mucho cómo Alemania está gestionando este genocidio. Y como decía, está siendo muy duro, porque es verdad que acarrean esa culpa histórica que no les deja analizar la situación actual desde una manera clara, porque creen que el hecho de haber asesinado a 6 millones de judíos, y no solo judíos disidentes, gitanos, homosexuales, hace que de alguna manera tengan que apoyar a Israel de cualquier manera. Es una razón de Estado, no aparece, casi está en los fundamentos de la Constitución de la Alemania Occidental, y es algo que, por ejemplo, la ex canciller Merkel fomentó mucho en sus años en el poder, ¿no? ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a que estén haciendo el ridículo. El problema es que están haciendo el ridículo de una manera muy peligrosa, porque, por ejemplo, se han inventado términos como antisemitismo importado. ¿El antisemitismo importado qué es? Bueno, pues que, según ellos, todos los ataques contra judíos que estamos viendo últimamente en Alemania son responsabilidad de los refugiados o migrantes que han llegado en los últimos años al país germano. Y se les pide que tengan que denunciar a Hamás para poder distanciarse de ese antisemitismo importado que ellos creen que es el principal problema del país. Cuando luego miras las estadísticas y te das cuenta que el 95% de los ataques contra judíos en este último año son responsabilidad de la extrema derecha. Y cuando tienes a los verdaderos antisemitas, que son blancos, alemanes y arios, como les gusta decir a ellos, con representación política en el Bundestag. Y entonces estamos viendo que tanto la socialdemocracia, los partidos de izquierda, como los partidos de extrema derecha se han unido en esta defensa férrea a Israel, que está erosionando los fundamentos democráticos del país. Y claro, cuanto más tiempo pasa, más difícil les está resultando justificar lo que está sucediendo. Y estamos viendo, pues,
pues incongruencias, como por ejemplo han reanudado la financiación a UNRWA esta semana, pero al mismo tiempo es el segundo país que más armas envía a Israel después de los Estados Unidos y que no tiene ninguna intención de frenar ese envío, ¿no? Tiene muchas aristas para analizar, pero la verdad es que Alemania, siendo la potencia europea tanto económica como política, está jugando un papel muy sucio en todo esto. Y este ridículo que tú escribes es... Voces en contra. Yo creo que hay, por una parte, el mainstream mediático y político, y ahí digamos, se escuchan muy pocas críticas a Israel, aunque últimamente estamos viendo que la ministra de Exteriores está pidiendo un alto el fuego. Hubo filtraciones la semana pasada de que la ministra viajó a Tel Aviv y tuvo una gran bronca con Netanyahu en ese sentido, pero digamos que sí, ese mainstream político, económico y mediático sigue apoyando férreamente a Israel, pero la población, la gente normal, los alemanes de a pie, que al principio sí mostraban un rechazo bastante, o no consideraban a los palestinos iguales que a los israelíes, sí están viendo que es una barbaridad lo que está sucediendo. Lo que pasa que también veo algo muy preocupante en Alemania, que no sé si también se replica en otros países, y es esa tendencia a analizar este conflicto desde un punto de vista humanitario y no político. Es decir, no yendo a las raíces de la ocupación, a las verdaderas razones de por qué estamos donde estamos en este momento. Y entonces, claro, yo voy a las manifestaciones pro-palestinas y veo a muchos alemanes, porque es verdad que cada vez veo a más alemanes en las manifestaciones. Antes casi todos eran pues sirios, palestinos, turcos, afganos. Ahora es verdad que se está uniendo más población alemana, pero predomina un mensaje de hay pobres mujeres, pobres niños, nadie tendría que pasar por esto, pero desde un punto de vista solo humanitario, no político. Y esto también es muy peligroso porque nos hace olvidar las raíces de este conflicto y de esta ocupación, ¿no? Así que a decir que, bueno, pues si no dejan entrar a reporteros, reporteras, enviados especiales a Gaza, se silencia la voz de la, digamos, ¿no?, de la objetividad de los que van allí a corroborar si lo que dicen unos y otros es verdad. Y bueno, es una mentalidad bastante etnocentrista, yo diría hasta un poco postcolonial, ¿no?, de nuestro trabajo. Pero es verdad que como de la misma manera que los palestinos, los gazatíes deberían poder escapar como cualquier otra población de cualquier otra guerra, cualquier periodista también debería tener derecho a ir y contar lo que está viendo. Y eso pues se nos está negando. Pero un poco más que añadir a lo que ha dicho Ibai, yo sería incapaz de estar cubriendo una guerra sabiendo que no solo que me estoy jugando la vida en ese sentido de que de verdad eres un objetivo, sino que está tu familia, no sabes si cuando vuelvas a casa o termines tu turno, tu familia va a seguir viva. Y para mí trabajar bajo esas circunstancias de estrés es una cosa que ni tan siquiera me quiero imaginar. De hecho, lo hemos visto en algunos reportajes, periodistas que dividían a su familia, parte en una casa, parte en otra casa, sí, para por lo menos tener viva parte de la familia. Sí, era impresionante. Sí. Es que ricasco. Vamos ahora con Sira, ministra de Juventud e Infancia, militante de Izquierda Unida, afiliada a Comisiones Obreras, socia de Ecologistas en Acción. Eres de origen palestino, si no me equivoco, de cerca de Jerusalén Este. Y parte de tu infancia la pasaste allí. Es que ricasco por estar hoy aquí y sobre todo te vamos a pedir un relato personal de cómo estás viviendo en lo personal esta guerra en la distancia. Nos hacía una foto de cómo lo están viviendo parte de los palestinos en las islas griegas.
haznos un poco la tuya. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, mostrar mi profundo agradecimiento a las compañeras, los compañeros de SMH por invitarme a estar hoy aquí y decirles que nos sentimos muy orgullosas muchas personas por el trabajo que hacen y quiero hacerles un reconocimiento en primer lugar. Muchísimas gracias. Yo decidí hace unos meses, me invitaron a charlar y bueno, pues sí, formo parte del gobierno y pues esto a veces se ve de mejor manera, de peor manera, en el sentido de qué hace el gobierno, cómo se sitúa, los análisis de la coyuntura, los análisis del momento, cómo nos hemos posicionado con respecto, cómo se posiciona con respecto a Palestina, la propia trayectoria militante personal, ¿no? Y bueno, estoy aquí compartiendo esta mesa con todos estos compañeros y compañeras maravillosas que tienen este análisis en profundidad y que ya lo han hecho. Y yo decidí en su momento que bueno, que el feminismo nos había enseñado que lo personal es político y que a veces pues vale la pena también contar nuestras propias historias de vida, porque desde las propias historias y desde las propias narraciones personales pues también hacemos política, aunque sea desde un lugar que tiene más que ver, ¿no? con lo personal, pero que no deja de ser político. Yo soy hija de un palestino y de una española. Soy una mujer mestiza y he vivido parte de mi infancia en Palestina, y por el tipo de familia que tengo, que es una familia particular, que, bueno, pues, que vive a los dos lados del Mediterráneo, además, mi madre valenciana, con lo cual, bueno, pues Mediterráneo justo en oposición y el Mediterráneo tiene sus particularidades, no todo es lo mismo, aunque tenga muchos elementos culturales comunes, ¿no? Y vivir mi infancia allá, pues he tenido como la posibilidad de ver el rastro de la ocupación durante muchos años. Y esto es una cosa que a mí me ha marcado personalmente y creo que es importante contar, y es importante contar ahora, después del 7 de octubre, porque hay quien tiene la tentación de pensar que el conflicto palestino empezó el 7 de octubre y no es así. Hay que decir que es un proyecto neocolonial, es un proyecto que, bueno, pues de ocupación histórico que tiene sus huellas, que ha generado heridas que no cicatrizan y que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo llegué a Palestina siendo muy pequeñita, hace muchos años. Y yo recuerdo perfectamente cómo yo entré por la frontera terrestre de Jordania, y yo siempre lo cuento porque yo me veo a mí misma en aquel momento atravesando esa frontera con 8 años y siendo absolutamente consciente que se estaban vulnerando prácticamente todos mis derechos, porque bueno, pues fue una epopeya, ¿no? Casi pasar esa frontera. El escrutinio, me separaron, yo fui con mi padre, mis padres divorciados, bueno, estas cosas que pasan en las familias, por eso digo que mi familia es particular y no he vivido exactamente, he vivido un tiempito allí y luego muchos años aquí, volví el año pasado y he podido hacer este recorrido de décadas entre la primera visita y la segunda visita, y con ello he visto el contraste de la evolución del proyecto colonial sionista en Palestina. Y como os decía, la primera vez, bueno, pues una conciencia absoluta de lo que supone atravesar una frontera terrestre, separarme de mi padre, tenernos aislados a mi hermano pequeño y a mí. Bueno, una percepción absoluta, veraz, de cómo se vulneran los derechos fundamentales. Y bueno, pues yo era un ser humano pequeño, es decir, que algo palpable. La situación en aquel momento era complicada, pero era sustancialmente distinta a lo que viví en verano de 2022, cuando volví a Cisjordania. Mi familia vive toda, no sé si os lo he dicho ya, pero mi familia paterna vive toda en Cisjordania. Mis hermanos viven tengo una familia muy amplia, las familias palestinas suelen ser muy, muy amplias. Parte de mis hermanos viven en Ramallah, otra parte vive en Anata, es Jerusalén Este. Y una diferencia sustancial, el territorio ha cambiado radicalmente. Por supuesto, Cisjordania es como una especie de queso gruyère, que se supone que es territorio palestino, pero está lleno de asentamientos ilegales de colonos que son extraordinariamente violentos. Sabéis que las ciudades en Cisjordania están perimetradas por muros de hormigón de muchísima altura. Cada vez que quieres salir de una ciudad tienes que atravesar un checkpoint del ejército sionista. Hay puntos en las carreteras de una ciudad a otra
que hacen que, bueno, pues puntos, cruces sobre todo de caminos cerca de los asentamientos de colonos donde hay francotiradores, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, te pueden pegar un tiro en cualquier momento. Esto forma parte de la vida cotidiana en Palestina. Y estando con mis hermanos, pues uno de ellos me contaba que vive en Anata, que está relativamente cerca de Ramallah. Son distancias muy cortas, Palestina es muy chiquitita. Fijaos, una anécdota que cuento de vez en cuando, y es que al principio de la guerra en Gaza, mis hermanos me contaban desde Ramallah que escuchaban pasar los aviones de guerra israelíes y escuchaban los bombardeos en la zona norte de Gaza, los oían desde casa, ¿no? Y esto es horroroso y es un trauma social porque, bueno, pues imaginaos, ¿no? Estar en tu casa en Cisjordania escuchando cómo bombardean el norte de la Franja de Gaza. Y como os contaba, es complicado llegar trayectos que en mi infancia hacíamos en muy poquito rato, en 15 minutos, porque todavía no había muro. Ahora en 2022 son trayectos infinitos, que tienes que atravesar un par de checkpoints, que tienes puntos de francotiradores que te pueden pegar un tiro. Y mi hermano me contaba que para llevar a los niños pues desde el pueblo donde viven, porque como os decía están separados en dos ciudades, pero para llevar, pues yo que sé, a visitar al resto de la familia, pues tienen que pasar con los niños por estos puntos, ¿no? Por estos puntos donde están los francotiradores, y más de una vez ha habido problemas y bueno, cruces de, en fin, fuego cruzado y demás. Por supuesto hay una persecución, por supuesto confiscación de tierras que sigue habiendo. Sabéis que recientemente ha habido un proceso de confiscación de tierras brutal en Cisjordania. Por supuesto, los colonos tienen un proceso de hostigamiento. Estoy hablando sobre todo de Cisjordania, porque es verdad porque creo que las compañeras que me han precedido han hecho un análisis exhaustivo de lo que está pasando en Gaza, que es una absoluta atrocidad desde todos los puntos de vista. Y bueno, es importante también poner un poquito foco en Cisjordania, porque lo que está sucediendo, bueno, pues es el relato de otra parte, pero de una línea de puntos que tiene que ver con este proyecto de ocupación. Y a mí me gusta contar estos pequeños detallitos de vida cotidiana, porque la vida de mi familia es una más y es una familia común y corriente. Allí lo que sí que hay es un sentimiento de resistencia grande, que no tiene que ver con grandes épicas, sino que tiene que ver con la épica de las cosas pequeñitas, de lo cotidiano y del resistir, haciendo vida cotidiana y empeñándose en aguantar frente a la ocupación con pequeños gestos, pues con llevar a los niños de una ciudad a otra a visitar a la familia y pasar por delante de esos puntos de francotiradores, conseguir levantándote todos los días e ir a tu puesto de trabajo, aunque eso suponga pasar por un checkpoint y estar varias horas esperando a que te autoricen a pasar al otro lado, por hacer vida normal y con una sonrisa. Yo creo que esto es una cosa bonita, hermosa, que tiene el pueblo palestino, ¿no? Que dignifica y que tiene que ver con estas dinámicas de resistencia. Y quería hacer otra consideración. No sé si nos vamos a instalar en la raíz otra vez o no. ¿Sí? Lo he roto. He roto algo. Ahora lo arreglo. He roto algo, ¿no? No lo he roto. Bien. Quizá terminar o hacer una consideración que no tiene ya que ver tanto con lo personal, pero sí que una de las cosas más inquietantes, en mi vida anterior de hace pocos meses estaba en el Parlamento Europeo y bueno, hacíamos el análisis, ¿no? En colectivo algunos compañeros que quizá hay un punto de inflexión con todo esto de Palestina, pero yo creo que miraremos atrás dentro de un tiempo y veremos que, a mi juicio, hay como un punto de inflexión brutal que se ha dado en este mandato en el Parlamento Europeo y que tiene que ver con cómo se está construyendo el sentido común en Europa y que creo que es profundamente inquietante. Y a mi juicio hay como dos grandes eventos que han sucedido y que están haciendo que cambie radicalmente el sentido común. Tiene mucho que ver con el avance reaccionario y creo que es importante señalarlo. Uno, miraremos atrás en algún momento y veremos estos dos hitos. Uno, por supuesto, es el genocidio en Gaza.
Otro es la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que cambia completamente todo el marco de los derechos humanos. Y creo que es importante decirlo, hoy es 25 de abril, es una fecha bellísima que se conmemora la lucha antifascista en Europa. Y creo que vale la pena decirnos que lo que está sucediendo es grave, porque por supuesto se está bombardeando al pueblo de Gaza, pero se está bombardeando todo el sistema de derechos humanos que ha configurado las sociedades democráticas y que tiene que ver mucho con la respuesta antifascista en Europa, que es uno de los episodios más bonitos que hemos vivido aquí y que ha configurado esto, ¿no? El sistema que articula las sociedades democráticas. Y creo que lo que toca hacer, porque todas tenemos un frente en el que tenemos que pelear y tenemos que seguir diciendo que lo que está pasando en Gaza es una barbaridad, cada una desde su lugar, los movimientos sociales, el espacio político institucional, los gobiernos, las asociaciones de vecinos, no sé, desde todos los lugares. Pero bueno, creo que es importante que recordemos que creo que no hay que dar un paso atrás y que esto nos interpela a todos y a todas, que se está cambiando el sentido común de la gente y que tenemos que pelear por romper la deshumanización que está habiendo con esto y quizá empezar a generar más dinámicas que tengan que ver con la fraternidad, y por eso también agradecer un espacio como este, porque creo que es importante empezar también o seguir reforzando estos espacios de fraternidad que rompen también el muro y la imposición esta que quiere acabar con el perímetro de los derechos humanos, que yo creo que es una gran conquista. Es que recasco. Sira, ahora más desde el punto de vista de ministra, y si quieres, si puedes contestar, tranquila. ¿Crees que con Palestina hemos visto un mayor desfase, decalaje que nunca entre ciudadanía y administraciones? Completamente. Yo creo que hay una cierta esperanza en las movilizaciones sociales. También os decía, creo que está cambiando el sentido común de la gente y creo que vamos hacia una tendencia, una polarización que hace que seamos más conservadores y conservadoras, pero sigo pensando que hay esperanza en las movilizaciones y en el sentido común de la gente, que sigue pensando que lo que está pasando es una atrocidad, ¿no? Y es profundamente inquietante el salto que hay entre los gobiernos, algunos gobiernos, la comunidad internacional, que sigue de espaldas, ¿no? o que sigue con esta línea. Y esto tiene mucho que ver, lo que os contaba del Pacto de Migración y Asilo, tiene mucho que ver con cómo penetran las narrativas de la extrema derecha y cómo las compran no solamente la extrema derecha, que parten de ahí, sino que son discursos y son relatos que penetran también en otros grupos. En el Parlamento Europeo se veía claramente, en otros grupos parlamentarios, la derecha, los liberales, algunas posiciones socialdemócratas, que empiezan a ser incluso permeables a los verdes, muy permeables a estas narrativas, ¿no? Y cómo se configuran también desde el cuerpo central de algunos de los gobiernos en Europa, por ejemplo, de las instituciones europeas, por ejemplo, también, ¿no? Y esto yo sí que creo que, por ejemplo, el Pacto de Migración y Asilo es un experimento que de alguna manera acredita esta tendencia, acredita el comprar relatos en los que se cancelan los derechos humanos y a todos nos parece que es aceptable. Que es aceptable cancelar los derechos humanos para determinados supuestos. El Pacto de Migración y Asilo, por ejemplo, cancela el derecho al asilo y parece que es algo aceptable en Europa cancelar el derecho al asilo. Están pasando cosas que yo creo que están reconfigurando, ¿no?, la manera de ver el mundo. Afortunadamente todavía hay movilización social con respecto a determinados temas. Palestina es uno de ellos. Estamos planteando antes la cuestión de las imágenes. Yo entiendo la contradicción y la duda. Yo soy partidaria de que se utilice esto, aunque sea durísimo y aunque a mí en términos personales cada vez me cuesta más verlo y pues creo que como a todos los seres humanos que estáis aquí nos genera una enorme dosis de sufrimiento ver esto, pero al final es una cuestión política también el cómo se está utilizando, ¿no? El enfoque. No queda nada. No nos queda nada, no nos queda absolutamente nada, solamente queda la imagen de lo atroz y del horror para poder pelear y para seguir luchando y para poder conectar con la base organizada de la sociedad civil para que, pues para gritar que hay que parar esto, ¿no? Porque no lo está parando nadie y quien tiene las herramientas para hacerlo, pues no lo está haciendo. Y otra más y entramos en el debate. Hemos escuchado al presidente del gobierno español decir que quiere reconocer el Estado palestino antes de verano. Eso sí, no dimite.
Bueno, bueno nos acabas de describir Cisjordania como un queso gruyère. Gaza, estamos viendo que se está quedando en no Gaza. ¿Qué efecto tendría sobre terreno el reconocimiento de un Estado palestino? Yo creo que es una cuestión simbólica. Es una cuestión sobre todo simbólica de carácter político que puede alinear a determinados países de la Unión Europea y presionar. Pero al final, en lo operativo sabemos que no va a suceder nada, aunque nosotras reconozcamos al Estado palestino, porque el problema es de otro orden y tiene que ver con otras complicidades y con otro tipo de alianzas que hay que exigir que se paren, ¿no? Que se paren los acuerdos comerciales, que se pare el envío de armas, que se pare, que haya bloqueo diplomático, que haya todo tipo de iniciativas para que pare esto. Pero esto es un paso más, esto es una cuestión política más que genera bloques y alianzas que son importantes también en términos políticos, porque también alinea a la comunidad internacional en torno a otras posiciones. No va a resolver el problema en lo inmediato, obviamente, pero digamos que es un gesto y que son pasos importantes, por lo menos para romper el bloqueo de lo que hay y para seguir engordando la correlación de fuerzas. Vale, eskerrik asko. Nos queda algo más de media hora de debate con las preguntas que yo tengo y las que pueda lanzar la sala. Pero antes de entrar en materia, tenemos un poema que ha preparado Aizea Arbideaza. ¿Bai? Ah, vale, está zurea, vale, baina bota nahi duzun poema bat, aurrera. Mujer, palestina, periodista, resistente. Cubrías en el campo de refugiados la redada. Trabajabas cada día en Cisjordania ocupada. Trabajabas para la cadena catarí Al Jazeera. Ofrecías información contrastada, cosa rara. Tenías demasiados boletos de la rifa asesina. Con 51 años, en Jenin, en el mes de las flores, en mayo, cubría letales incursiones militares. Asesinada por una bala en la cabeza. No era perdida, sí intencionada. De ese asesino, francotirador de un ejército invasor. Nadie se responsabilizará. Otro error. Otro horror. Querías informar, derecho a informar. En la tierra palestina quedó prohibido. Periodista menos, como los otros 90 en 2 meses. Ninguna respuesta del gobierno Biden, aunque también era ciudadana de allá. Día 6, miércoles del mes de diciembre. Hemen gurekin dagoen Iñaki Márquezek, Palestina te queremos liburuan argitaratutakoa. Eskerrik asko. Mi esker, Sirina Buakleren omenaldi hori. Bueno, y ahora lanzamos una de las preguntas que ya Leila lanzaba antes. ¿Creéis realmente, con todo esto que se ha hablado aquí y que yo creo que en muchos sitios se está viendo, ¿creéis realmente que la batalla de los medios la está ganando Israel? Incluso Biden advertía a Netanyahu, ojo, que esa batalla no sé si la estáis ganando en algún momento de esta guerra. ¿Esa batalla la está ganando Israel? Yo creo que lo que se está es generalizando o se está asentando, más que generalizando, una estrategia de desinformación que va más allá de la censura. La censura en sentido clásico, digamos, consistía en prohibir una versión o prohibir explicar una versión, ¿no? Prohibir explicar la verdad e imponer una versión por parte del poder. Yo creo que Israel en esto está copiando la estrategia comunicativa de Rusia en Ucrania, y luego voy a explicar por qué, pero que no consiste tanto en la censura, sino en poner en marcha
tantas versiones diferentes que dé la impresión de que es imposible saber la verdad. El ejemplo más paradigmático de esto yo creo que es el 17 de octubre con el ataque al Hospital Bautista, cuando todavía había gente que decía que los periodistas teníamos que tener mucha cautela al hablar de un posible ataque a un hospital, cuando después han arrasado directamente todos los hospitales, ¿no? Israel en esa noche consiguió, por medio de bulos absolutamente burdos, incluyendo una grabación de 2 personas supuestamente palestinas que no tenían acento gazatí, incluyendo versiones absurdas, consiguió dar la sensación de que hay muchas versiones y de que es imposible saber la verdad, y además de que como los únicos periodistas y las únicas periodistas que están en Gaza son palestinos, nunca podremos saber cuál es la verdad, ¿no? Esta es exactamente la estrategia que utilizó Rusia, por ejemplo, en la masacre de Bucha, poniendo en marcha diferentes versiones a la vez, absurdas la mayoría de ellas, increíbles en el sentido más literal del término, pero que daban la sensación de que la verdad verificada por los periodistas en terreno no es más que una de las muchas versiones posibles, y que es igual de legítima la versión del corresponsal de Al Jazeera, que se juega el tipo y que va ahí a ver lo que ha pasado en persona, que lo que dice un friki comiendo risquetos en Washington que ha visto 2 vídeos en YouTube. Y cuando además ese friki que come risquetos muy probablemente no es alguien que lo hace de manera, digamos, espontánea o tal, sino que además desde que Elon Musk se ha cargado Twitter, que es un lugar donde antes más o menos, aunque sea en tu cámara de eco, te podías informar, y ahora a través de la monetización lo que ha hecho es que se creen miles de cuentas verificadas que lo que intentan es propagar la versión que se viralice más, sin que esto tenga nada que ver con que sea la más veraz. Pues ahora es muchísimo más difícil. Es decir, estamos asistiendo en directo a lo que está pasando, pero cada vez es más difícil acceder, o por parte del público general, acceder a la verdad, o al menos tiene la sensación de que la verdad nunca será accesible. Leila, yo creo que tú también querías decir algo al respecto. No quiero que me deis uno roto, ¿eh? A mí dadme uno bueno. Sí, no sé, yo ahora mismo tengo más dudas que certezas y no sé, yo me siento un poco en shock con todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde están ya los umbrales? Entonces pienso también, claro, en lo que decía Sira, si no es tanto el pensar si es ético o no, que personas que están sufriendo ataques de francotiradores, hambrunas y todas las barbaridades que estamos viendo lo compartan. O sea, eso no lo pongo en duda ni por un segundo. La cuestión es si es efectivo o si es contraproducente, porque da la sensación al final de que los cuerpos de ciertas personas, pues hay quien habla de racializados, hay quien habla de pieles más oscuras, hay quien habla de diferentes criterios étnicos, raciales, que se pueden mostrar a granel, ¿no? Y ya no tienen el peso tampoco que tiene cuando una muerte se muestra en un contexto respetuoso también. Hemos visto la foto que ha ganado, ¿no? el premio a la mejor foto de este año y claro, no se ven los rostros y es igualmente poderosa, ¿no? Entonces yo también pienso en qué comparto y cómo lo comparto y ya no sé muy bien, estoy un poco perdida con respecto a qué compartir o no, porque da la impresión de que hay vidas y hay cuerpos que reciben cierta protección también, que se dignifican a través del modo en que se comparten, y otras en las que no sé si hay un proceso también de revictimización en el modo en que se muestran esos cuerpos, bueno, como si no valieran nada, ¿no? Y al final es una vida amplia, enorme, esa persona tenía sueños, tenía deseos, tenía múltiples facetas y de repente queda reducida a esa imagen espantosa que no sé hasta qué punto eso es digno, es indigno. Ahora mismo, ya os digo, creo que estamos en un momento de rotura de todos los umbrales y también de esta cuestión de qué hacemos con estas imágenes gráficas, ¿no? Anne Berlindik. Pues, Ane, ez aizu entzuten oain, itxoinek, konponduko dute? ¿Nos hemos ido nosotras o ha sido...?
Dicen aquí que es la censura, Anne. Sí, es censurada. Si no... Kaixo, orain bai? Entzuten da? Bai, entzute izu. Laster Vale. ikusiko zaitugu, bai, bota. No, yo quería volver un poco al discurso del relato, ¿no? Si por primera vez tenemos la sensación de que Israel está perdiendo ese relato que siempre ha manejado con maestría en las últimas décadas a la hora de hablar del conflicto. Y yo, por ejemplo, veo que, por ejemplo, en Alemania, antes comentaba cómo los principales medios de comunicación y la clase política siguen apoyando fervientemente a Israel, pero hay un cambio al mismo tiempo en la percepción de la opinión pública. Según las últimas encuestas, el 60% de los alemanes no están a favor de lo que está pasando. Es verdad que es un cambio muy lento, a costa de miles de personas, miles de víctimas, pero sí se está viendo. Y yo creo que uno de los cambios que ha provocado ese giro del tono, quizá, porque en política nada ha cambiado, pero el tono sí, del gobierno alemán con Israel, pidiendo un alto el fuego, se han desgastado bastante las relaciones personales que había con Netanyahu, es que en los viajes oficiales que el Ministerio de Exteriores alemán ha realizado, sobre todo al sur global, en estos últimos 6 meses, a Sudáfrica, a Kenia, a Bangladesh, a Indonesia, a muchos países que nosotros, desde nuestro punto de vista a veces eurocéntrico o occidental, ni tan siquiera miramos, se han dado cuenta que hay un apoyo masivo de la población civil o de la población local a Palestina y que estos países, los famosos BRICS o estas nuevas potencias del futuro, ya no miran, en este caso a Alemania o a otros países occidentales, como interlocutores políticos serios. Y una de las cosas que ha cambiado la percepción o digamos el discurso de Alemania es que se han dado cuenta de que ya no es solo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, en la otra parte, en el otro bloque, digamos, Rusia o China. Hay más actores políticos y esos actores políticos están haciendo valer su voz, como por ejemplo en el caso de Sudáfrica. Y eso sí que está cambiando mucho la percepción del gobierno alemán para con este conflicto. Sira, nos has contado antes cómo tú tuviste la oportunidad de ver el proyecto sionista en 10 años de evolución, ¿no? Muchos más. Vale. A mí me tocó también verlo en 10 años de distancia, volver a los 10 años y darme cuenta un poco de cómo todavía se había afianzado más el proyecto de Israel. ¿Crees que esta guerra hace tambalear un poco el relato del Estado judío? Yo creo que el relato puede ser porque yo creo que entre la gente común hay una sensación de que hay algo que se ha quebrado en términos históricos. Hay algo que se ha quebrado. Y yo creo que la gente está empezando a asustarse mucho, es decir, porque te movilizas porque estás en contra de este horror. Lo estamos viendo, pues las imágenes, cuestionables o no, el hambruna, el bloqueo, el exterminio, está ahí, ¿no? Pero hay algo que se ha quebrado, yo creo, en términos históricos. Y yo creo que es una cosa que nos interpela a todas. Entonces yo creo que por esto están perdiendo el relato, ¿no? Porque al final tiene que ver contigo. No tiene que ver solamente con una familia palestina bombardeada. Es que tú sabes, te levantas por la mañana y dices, aquí hay algo que no está bien, está quebrándose algo en términos históricos. Y yo creo que ahí hay un punto de inflexión importante. Y ahí es donde el salto que preguntabas antes, ¿hay un salto entre la población que se moviliza y los gobiernos? En algunos casos sí. Yo creo que nítidamente sí. Ahora, lo que no tengo claro, y esto daría para otra sesión de otras dimensiones, es un poco cómo convertir eso en respuesta organizada a medio y largo plazo para que sea un proyecto esperanzador, porque quizá ahí pues hay que analizar otras cosas, ¿no? Otras corrientes de fondo, otras cuestiones más de fondo, pero sí que creo que están perdiendo el relato con un coste brutal.
con un coste brutal, es decir, porque yo no suelo ser tan pesimista, o no me gusta ser pesimista, sobre todo porque en términos personales, pues mi familia está allí y claro, si sigo haciendo el análisis de lo que creo que puede ocurrir, pues en fin, no creo que Cisjordania vaya a terminar muy bien. Pero bueno, creo que el relato se gana. No sé, el coste humano no sé cuál va a ser, pero de momento el relato se está ganando. No sé si desde la UNRWA podéis decir lo mismo cuando el relato de Israel es el que precisamente hace que a vosotros os ahoguen con la pasta. Pues la lectura es el daño que hace, ¿no? Esa narrativa, ese relato, toda esa diseminación de información en redes, en medios de comunicación. Lo hemos visto con UNRWA, no es algo nuevo, son campañas que han ocurrido en otros tiempos también, y también con otras organizaciones de la sociedad civil palestina que han sido criminalizadas. Y el problema es el daño inmediato que hace también al trabajo que hacemos las organizaciones. En vez de dedicarnos a un trabajo humanitario, nos estamos dedicando a desmentir, a justificar, a dar explicaciones, en vez de hacer lo que sabemos hacer. Y en ese sentido la campaña funciona, claro que sí. Ibai, ¿querías añadir algo más? No. Todo esto de la impunidad total, y ya termino y os doy la palabra, todo esto de la impunidad total de Israel, ¿tiene algo que ver con que el Estado judío se ha creído realmente que puede construir la cárcel más grande a cielo abierto y que esto le salga gratis? Yo creo que estamos asistiendo a una borrachera de impunidad total. Creen realmente, es una combinación muy peligrosa de pensamiento mesiánico y sensación de impunidad absoluta. Pensamiento mesiánico en el sentido que una grandísima parte del gobierno israelí, yo creo que ya no razona en términos políticos de coste-beneficios, sino que realmente creen que están llevando a cabo un proyecto divino en el fin de los tiempos. O sea, creo que realmente hay una parte del gobierno israelí que sigue operando con parámetros, digamos, de racionalidad y un cálculo de coste y beneficio, y hay otro que no, que es el que más miedo da, no solamente en lo que tiene que ver con Palestina, sino con Oriente Medio en general. O sea, creo que estamos ante un peligro cierto de que esta guerra se amplíe a escala regional. O sea, ahora mismo creo que todo el mundo más o menos se reconfortó con esta especie de pacto tácito de Biden de que Israel no va a atacar a Irán, y esto por un lado nos permite, digamos, un mínimo de optimismo o de pensar que esto no va a escalar, pero la tensión en el Líbano cada día está escalando a niveles realmente preocupantes. El equilibrio disuasorio que mantenían, que es este término un poco ambiguo, pero que significa que Hezbollah e Israel no se atacan mutuamente más del daño que se han provocado mutuamente, de manera que si se mata a dos civiles solamente se intenta hacer un ataque que se limite a esto, se ha roto completamente. Quien lo ha roto ha sido Israel, pero ayer Hezbollah demostró que demostró que es cierto que puede atacar más allá de los 20 kilómetros que siempre se utilizan más o menos como referencia en Galileo, en los Altos del Golán, y lanzó misiles al centro de Israel. Esta posibilidad de que se amplíe tiene mucho que ver con esta sensación de Israel de que por un lado no va a pasar nada y por otro lado porque es voluntad divina no hay que tener en cuenta los costes que esto puede tener, y creo que no es, o sea, que estamos ciertamente ante la posibilidad de que una guerra entre el Líbano e Israel no sea en absoluto como la que ocurrió en 2000 o en 1900, de 1982 a 2000 o en 2006. Ahora mismo Hezbollah no es una guerrilla como la que era entonces, sino que es el actor no estatal mejor armado del mundo, que tiene una capacidad de provocar, según los propios analistas israelíes más
que yo creo que son los más razonables, un mínimo de 15.000 muertos en Tel Aviv. Esto implicaría la destrucción total del Líbano y haría que lo que estamos viviendo ahora mismo en Gaza quede totalmente, o sea, totalmente en nada, no, evidentemente que tiene muchísima importancia, pero quiero decir que hay un riesgo cierto de que lo que estamos viviendo no sea sino el principio de una guerra mucho más grande. Y esto tiene que ver con la inacción de los aliados de Israel en obligarle a que pare, y solo hay una manera de obligarle a que pare, que es cortando los suministros, porque, como decía, creo que el gobierno de Israel está fuera de los parámetros de la racionalidad. Seguridad y antisemitismo son los argumentos que más utiliza Israel para decir, solo nos queda esta opción. Es o esto o desaparecemos. Y eso es al final lo que le acaba dando la impunidad de la que disfruta. Pero sí, yo creo que hay que volver a situar la cuestión en una cuestión de un proyecto de extrema derecha. Porque esto es una cuestión ideológica, política y programática que tiene que ver con esto, ¿no? Que es un proyecto de extrema derecha, además con un profundo sesgo ultra, es decir, que tiene una composición, y lo que está sucediendo en el mundo es que cada vez hay más lugares en el mundo en los que hay gobiernos de extrema derecha y que se está asentando un bloque reaccionario en términos globales que también facilita que se entienda como normal la impunidad y la posibilidad de que Israel avance en el sentido en que lo está haciendo. Por tanto, claro, cuando hablamos de que hay un cambio del sentido común es porque también hay un asentamiento de los proyectos de extrema derecha en muchos gobiernos en el mundo. Y esto es profundamente inquietante a todos los niveles, porque lógicamente son proyectos que vienen a reducir drásticamente los derechos humanos y vienen a reducir drásticamente la posibilidad de existencia de algunos pueblos, que es lo que está sucediendo prácticamente con la cuestión palestina, ¿no? Con la peculiaridad de que en Israel, también cuando hay gobiernos no de derechas, va a seguir aumentando las colonias en Cisjordania. Claro, pero el problema es que el proyecto sionista, que es el proyecto asentado en Israel, independientemente del partido que haya en el gobierno, es un proyecto nítidamente de extrema derecha, independientemente del partido político que, bueno, pues que es, quiero decir. Ane, ¿gehitu nahi duzu zer? Bai, yo creo que aquí hay como dos factores importantes. El primero es que el proyecto sionista es un proyecto intergeneracional. Ellos no piensan en el mañana, piensan en 3, 4, 5 generaciones. Cuando ellos hablan de ocupar Judea y Samaria, no están pensando en dentro de 10 años. Están pensando en quizás 100, 200, no tienen ninguna prisa y siempre han tenido el tiempo a su favor. Y lo que ha hecho Israel desde los acuerdos de Oslo en la década de 1990 ha sido ganar tiempo. Ganar tiempo y seguir construyendo colonias, seguir construyendo carreteras bypass, seguir aislando a los palestinos en Batustán hasta que no puedan respirar y se sientan obligados a irse. Y no tienen ningún tipo de prisa. Ningún tipo de prisa. Así que siguen ganando tiempo y siguen construyendo. Esto, Xavi, tú has visto desde la primera vez que estuviste ahí. Y luego está otro factor, y es el factor actual. Y es que Netanyahu lidera, es verdad, uno de los gobiernos más de extrema derecha y más mesiánicos de la historia de Israel, y se juega su supervivencia política, se juega no ir a la cárcel. Y está temporizando. Y cuanto más tarde en terminar esta guerra, o cuanto más frentes abra en la región, más seguirá en el poder. Y al final esto es una cuestión de poder para él. Bárbara, Leila, ¿queréis añadir algo más? ¿Sí? Pues abrimos a preguntas. Amabos minutu ditugu. Bai. Handi dago ikusi doan lehenengoa, baina ez dakit mikroak non dauzen. Zure. Non ezazu? Hemen eta Anatian. Voy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la mesa, que no he podido, francamente, casi controlar mi emoción de escucharles y notar la profundidad, la amplitud de sus conocimientos
de todo lo que han referido. Yo soy un sirio más que nací en Alepo y, pues bueno, por fortuna me encuentro hoy en Bilbao y estoy feliz de escucharles. Y sinceramente tengo muchas reflexiones sobre todo lo que he escuchado, importantísimo, y quisiera subrayar la ley PEMA que se ha referido la compañera, que yo la he considerado como la bomba más grande que ha caído sobre los derechos humanos en la Unión Europea. Y no acabo de creerlo, de que como Europa está durmiendo en sus casas porque se creen que esta violación de derechos humanos como va a afectar a la gente de allá, lejos de nosotros, como que no nos va a afectar. Pero esto va a ser una ley que puede mañana tocarme a mí, a ti, al otro, al más abajo, al más arriba. O sea que esto no va de broma, esto se va a transformarse en una ley. Y la otra reflexión a la compañera de la UNRWA. La UNRWA es la referencia de los refugiados palestinos. Hay, no lo sé, mi dato es más de la que usted ha referido, que llegan a 17.000 empleados en la UNRWA que gestionan todo lo que es la angustia y las carencias de los palestinos en educación, en sanidad y en muchos derechos, y la alimentación. O sea que desaparecerse del mapa, la UNRWA, significa olvidarse definitivamente del pueblo palestino. Y esto es una responsabilidad de todo el mundo, porque todo el mundo ha reconocido que ha habido refugiados palestinos. Y ahora el plan de borrar a Palestina definitivamente del mapa está gestionando. Sí, esta es la segunda Nakba. Nos estamos aterrorizando todo lo que está saliendo, pero señores, desgraciadamente mi esperanza se ha encogido muchísimo, porque la posibilidad de dos estados, aunque el señor Sánchez le agradezco mucho su declaración y decisión de dos pueblos palestinos, pero que imagínate que tú puedas llamar mañana a Amorebieta Imperio de Amorebieta, por ejemplo. O sea, Palestina no es solo como un queso de Gruyère. Palestina son colonias asfixiadas, se han convertido de colonias israelitas a ser ahora los palestinos están en islas no aptas para sobrevivir. Entonces, yo recuerdo lo que dijo Ariel Sharon cuando era ministro de Vivienda. Contestó al plan americano de hacer dos estados. Señor, ¿qué dos estados? Haré que sea imposible. Y cumplió su promesa. Entonces ahora que los países europeos o algunos países que nos regalen el nombre de decir hay un Estado palestino, de risa, no es más que un sheriff en el Estado americano que le manda por teléfono lo que tienes que vigilar y hacer, velar por la seguridad de Israel, nada más. O sea, cobrarán el sueldo si Israel quiere. Comerán si Israel lo permite. Tendrán luz si Israel lo consiente. O sea, todo esto está en manos de Israel antes, durante y después. No hagamos ilusiones. Mi ilusión final y más difícil, que no me rindo, porque que sea realmente un hombre en Palestina, un voto, y que acabamos con el régimen de apartheid, y que sea cada ser humano tenga el mismo derecho. Yo no quisiera ahora echar a ningún judío ni que a ningún
palestino. Pues todos caben, no pasa nada, la zona lo puede acoger, lo puede amasar. O sea, la supervivencia es posible, pero el problema es el proyecto judío de que esto es solo para nosotros y podemos, incluso tenemos la escritura de Dios que nos la extendió y nos permitió matar a todos los que viven ahí si nos estorban. Son inferiores a los seres humanos. Esto no. Mi pregunta, por favor, a la mesa, si ven que hay atisbos de que esto pueda ocurrir, porque lo de 2 estados os prometo que sería una burla, porque es absolutamente imposible. Y Gaza no será igual que estaba, imposible. Entonces, ¿qué nos queda por pensar? ¿Qué nos queda por imaginar? Muchas gracias a todos. Si os parece, vamos a recoger más preguntas, ¿vale? Es que ricasco, más claro no se puede hablar. Vamos a recoger más preguntas, alguna más, y respondemos varias, ¿vale? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Nos queda poco. Gracias. Bueno, si me permites, Xavier, tengo 2 preguntas dirigidas a la ministra Sira y también a Anne de la UNRWA. En primer lugar, bueno, muchas gracias, Sira, por su testimonio tan emocionante, extraordinario y muy clarificador. Mi pregunta está relacionada con estas movilizaciones, esta inundación sorprendente, si me permite la expresión, universitaria, que se está dando, materializándose a través de protestas masivas pro-palestinas en el ámbito académico de Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Columbia, ¿no? En la que, por cierto, daba clases ahí un paisano suyo, el autor del famoso libro El Orientalismo, el palestino Edward Said, uno de los intelectuales más influyentes en el pensamiento occidental en las últimas décadas realmente. Yo creo que el espíritu de Edward Said sigue vivo en aquella universidad, ¿no? Y está contribuyendo de una u otra forma a este compromiso, a esta concienciación y a esta involucración por parte de los jóvenes y las jóvenes de estas universidades. A mí personalmente no me ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta pues, bueno, esa trayectoria académica de Edward Said ahí. Tampoco me ha sorprendido el silencio ensordecedor de la comunidad internacional ante el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Tampoco me sorprendió la inacción de los países árabes. También ante este exterminio. Tampoco me sorprendió pues, la pasividad de los países europeos más influyentes ante esta situación, pero sí ha sido sorprendente la respuesta universitaria de estos y estas jóvenes en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué valoración se merecen estas movilizaciones para usted? ¿Cree que a largo plazo podrían tener impacto en la política exterior de Estados Unidos? ¿O, pues, como se espera, van a reprimirlas y silenciarlas, ¿no? Como siempre lo han hecho? La segunda pregunta está dirigida a Anne. Te he entendido diciendo que si Egipto abriese las fronteras, entonces los palestinos por lo menos saldrían, aunque sea temporalmente, al Sinaí. En ese sentido a mí me surgen muchas dudas, Anne. Hace 75 años nos decían lo mismo,
que es cuestión de salir, de días, de semanas, y sin embargo nuestras familias han perdido sus casas, han perdido sus terrenos, han perdido su futuro, sus puestos de trabajo. Eso sí, nunca hemos perdido el sueño y nunca hemos perdido la dignidad, pero hemos perdido todo lo que pertenecía a nosotros cuando salimos en aquel momento. Vivimos en este caso como pues lo que se puede llamar doble vínculo, ¿no? En el ámbito de la psicología, como sabemos, cuando una persona recibe dos mensajes contradictorios, por una parte le decimos, por ejemplo, memoriza estas 50 páginas. Ah, vale, lo puedo hacer, pero en 1 minuto lo tiene que memorizar. Son dos mensajes de doble vínculo. Yo salir para buscar un refugio, pero ¿quién me va a garantizar que estas personas y estas familias van a volver a sus casas? ¿Quién va a garantizar este derecho si salen de Gaza? Necesitan salir para buscar refugio, para salvar su vida. Lamentablemente necesitan salir, pero es que si salen, yo creo que ni nadie del mundo está habilitado, autorizado, ni Dios, ni Alá, ni Jehová sería capaz de garantizar su regreso a Palestina, tal y como ha pasado antes. Y termino con esta matización, si me permiten. El conflicto efectivamente no comenzó hace el 7 de octubre, tampoco hace 75 años. Es que llevamos, y me gustaría hacer alusión a ello porque también se ha comentado, llevamos 3.500 años sufriendo la conquista y la ocupación de Canaán. Que los israelíes, cuando llegaron con Josué, hijo de Nun, hace 3.400 años más o menos, llegó con un proyecto de conquistar la tierra de los cananeos y atribuirse el derecho de quedarse con esta tierra, tildando a los palestinos, a los filisteos, a los cananeos de infames y a los hebreos de benditos. Y es ahí cuando empezó el conflicto. Y hasta ahora realmente no lo han conseguido, como nunca jamás lo van a conseguir, porque la cultura, la tradición, la fortaleza, el espíritu del pueblo palestino sigue vivo. No han conseguido eliminarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra. Y lanzamos ya las respuestas, ¿vale? Ay, perdón. Sí. Muchas gracias. Voy en directo. Bueno, agradeceros vuestra labor, agradecer a todas las personas que habéis hecho que podamos estar hoy aquí. Y bueno, voy a ser directo en la pregunta. Aquí nos encontramos personas que queremos estar informadas, que queremos convivir, ¿no? Convivir en sociedad, convivir en igualdad, y que no existan estos conflictos. Es verdad que, bueno, pues puedo hablar de movimientos Ongi Etorri, puedo hablar movimiento La Caravana Abriendo Fronteras, movimientos europeos donde nos vamos en caravana cientos de personas, pero sí que es verdad que nos encontramos muchas veces en esta como cultura del desgaste, ¿no? Del desgaste de ver los movimientos, ver la ciudadanía hasta qué punto, y si nos podéis pues también pues dotar de pues de qué estrategias, de qué movimientos para seguir creando red, porque hablábamos, por ejemplo, del Pacto de Inmigración y Asilo, apenas se está hablando, y esto es cargarse todas las leyes de extranjería de todos los países. Entonces, pues bueno, pues esas alianzas o esa manera de seguir construyendo ciudadanía, pero también que bueno, que somos personas que tenemos voto. Aquí ha habido elecciones ahora, también el que bueno, que no miremos para otro lado y que como sociedad tengamos una conciencia y ver qué camino podemos recorrer para luchar contra esta desigualdad y contra este conflicto, u otros. Vale. Recapitulo y respuestas, ¿vale? Alternativas a los dos estados. Vale. Valoración de las movilizaciones en las universidades de Estados Unidos. Esas para Sira. Para Anne, si crees realmente que la salida a Egipto sería temporal o no.
Y la última de las preguntas, estrategias para construir una ciudadanía concienciada. Caramba, poca cosa, ¿eh? En 5 minutos. En 3. La cuestión de los 2 estados, en realidad antes la hemos respondido. Es una cuestión más simbólica y que no va a resolver el problema político, creo. Porque no lo va a resolver, porque efectivamente casi en términos materiales y territoriales es prácticamente inviable en la medida en que, por ejemplo, Gaza está absolutamente destruida, por ejemplo, y Cisjordania, insisto, es un queso gruyère lleno de asentamientos de colonos. En términos reales y materiales es absolutamente complejo plantearlo. ¿Y entrar en ese juego no es todavía darle más tiempo a Israel? Yo creo que depende, porque es verdad que hay quien plantea que puede ser darle más tiempo a Israel, pero también es un elemento que permite aglutinar posiciones de parte de la comunidad internacional para fragmentarla y empezar a generar también un pequeño bloque de oposición. Y es que estamos a este nivel. El problema es que cuando la correlación de fuerzas es tan profundamente asimétrica, que lo es en este momento, hay que buscar estrategias que permitan también fragmentar las posiciones y generar otro bloque alternativo. Yo honestamente creo que es una cuestión estrictamente simbólica, pero que no va a resolver. Y aparte que creo que el pueblo palestino tiene mucho que decir también en esta cuestión, que normalmente no se escucha al pueblo palestino. Yo lo digo como palestina también. Es un debate que tiene que ser de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Pero sí que opera en términos simbólicos para generar una nueva correlación de fuerzas y presionar. Es un elemento de presión de la comunidad para fracturar un poco este relato que se está ganando por abajo pero no por arriba, para intentar ganar también el relato por arriba. De alguna manera es un guiño de el pueblo palestino tiene derecho a existir. Es que se está cancelando incluso esta posibilidad. Y parece increíble, porque lo que pasa es que aquí pues sois gentes sensibilizadas, politizadas y, en fin, movilizadas con este tema, que sabéis. Pero hay mucha gente fuera que está, pues, que ve lo de Palestina, pero no tiene un conocimiento a lo mejor tan profundo, y esto también permite posicionar, ¿no?, al sentido del común de la gente. Tiene utilidad en términos simbólicos, sobre todo. Y las movilizaciones, pues es maravilloso, ¿no?, que haya gente en muchos lugares del mundo movilizándose porque en defensa de los derechos humanos. De todos modos, en Estados Unidos se está empezando a ver cosas muy, muy interesantes. A mí me parece muy interesante toda la organización que está habiendo en torno al nuevo sindicalismo y al nuevo laborismo en Estados Unidos, que además es profundamente de izquierdas, en un contexto muy, muy complicado en el que, bueno, pues sabéis cómo son las dinámicas políticas en Estados Unidos, y sin embargo está habiendo procesos de organización, sobre todo de determinados sectores sindicales, que yo creo que, bueno, pues que son guiños de esperanza, ¿no?, en un lugar en el que, bueno, pues pasan cosas también que asustan bastante, ¿no?, en Estados Unidos. Y bueno, pues creo que las movilizaciones de las estudiantes, de los estudiantes, pues por ahí también creo que obviamente es algo positivo, sobre todo que nos dan un poco también lo que contaba Anne de lo que está pasando en Alemania, que las sociedades no son homogéneas, afortunadamente, y que los procesos de organización popular normalmente suelen ser vectores que terminan siendo determinantes también para los cambios históricos, y hay que agarrarse ahí, ¿no? Que la organización popular opera y ha operado en términos históricos muchísimo. Otra cosa es cómo cristaliza esto y cómo se proyecta esto. Un poco también lo que decía el último compañero, qué hacer, estrategias también para la organización, para el futuro, para la esperanza. Bueno, hay otros ingredientes, tiene mucho que ver también con lo político electoral, en fin. Bueno, no soy capaz creo que hablen las compañeras que están aquí conmigo, porque da para otra charla solo monotemática con esto, y sobre todo para los horizontes de esperanza, que hay que construirlos y hay que empeñarse en ellos. Anne, la hipotética salida a Egipto, ¿a que tú tampoco te crees que sería temporal? No, es que yo creo que no me he explicado bien, porque lo que he intentado decir es que la población palestina de Gaza es la única población mundial que no puede escapar aún sufriendo un ataque, una masacre, un bombardeo, no puede huir, y ni tan siquiera aquellos países que se consideran sus aliados históricos están dispuestos a abrir las fronteras para ellos, para un caso de emergencia. Pero también he dicho
que hablando con muchos amigos y conocidos que tengo en Gaza, ni tan siquiera querrían huir porque saben a lo que se enfrentan, saben que se enfrentan a un segundo Nakba, saben que no sería temporal, y saben que hay proyectos, hay inmobiliarias multinacionales que ya están haciendo proyectos de cómo construir nuevos edificios, paseos marítimos en Gaza, cómo volver a ocupar con colonos toda la franja. Quiero decir, no son ilusos, han sufrido, saben lo que es una Nakba y no quieren volver a repetirla. Entonces, yo creo que no me he expresado bien porque mi idea era de que los palestinos saben muy bien lo que supone una huida temporal cuando no es temporal. Y luego quería hacer un pequeño hincapié a la idea de los dos estados, ¿no? Al final, la política israelí en las últimas décadas se ha basado en una política de consumados. Ya antes habéis mencionado a Edward Said. Tanto Edward Said como Mahmoud Darwish, como muchos intelectuales palestinos, advirtieron a Arafat en la década de 1990 del peligro que suponían los acuerdos de Oslo, y como hemos dicho, desde ese momento lo único que ha hecho Israel ha sido ganar tiempo y profundizar en la ocupación. La solución de un Estado supondría la destrucción total del proyecto sionista, y hay mucha gente en Israel que en estos momentos están de alguna manera saliendo a la calle en contra de lo que está pasando en Gaza, pero cuando se habla de una solución política vuelven a las fronteras del 67, aunque de facto es imposible volver a las fronteras del 67. Y luego los palestinos tienen un doble enemigo, y es la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, porque es un gobierno completamente corrupto que no representa a los palestinos, que representa a cuatro, digamos, oligarcas de Ramallah, y que en este momento a la causa palestina hace mucho más mal que bien. Y muchos palestinos me dicen, es que al final no sabemos contra quién tenemos que luchar, porque tenemos un gobierno que se hace pasar por un gobierno legítimo a nivel internacional, como si fuera nuestro interlocutor, y no nos representa. Y esa es otra patata caliente que también va para otro tema. Pues sí, y aquí estaríamos hasta no sé cuándo. Baina hemen utzi behar dugu. Eskerrik asko, ¿queréis añadir algo más breve? Yo sí, muy brevemente. Es porque me cuesta, o sea, estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí, pero mi cabeza sigue estando en Estambul, que es donde estuve hasta ayer. Allí sigue hablando, y es para contestar a la pregunta sobre las movilizaciones. Allí siguen estando cientos de personas intentando romper el bloqueo naval yendo hacia Gaza, entre ellos Pili, Miquelón, Bego, otros muchos amigos y amigas de gente que está aquí. Creo que es importante expresar también desde aquí el apoyo a esta iniciativa y apelar a que todo el mundo esté atento, porque creo que es profundamente preocupante lo poco que se está hablando de la flotilla, la poca importancia que se le está dando, incluso con figuras políticas que están participando en ella, como Ada Colau o como el nieto de Mandela, que es una figura de la política sudafricana muy, muy importante. Y más allá de las simpatías personales con la gente que está participando allí, creo que no apoyar iniciativas como esta es la mejor manera de que la barbarie siga siendo la moneda corriente en Oriente Medio. Si quieres tú en primero, ¿no? Sí, bueno, pues quería también sumarme al apoyo a todas las iniciativas. Yo creo que también que todos sentimos un poco esta frustración de, bueno, pero ¿de dónde sacamos la esperanza, no? Y realmente yo creo que hay que entender la esperanza no como esta idea de que las cosas van a ser mejor o tienen que ser mejor, sino tal y como la entendía Havel, el antiguo presidente de Checoslovaquia, y él siempre hablaba de la esperanza como algo relacionado con algo con lo que merece la pena luchar.
Es decir, defendemos lo que es justo, no porque las cosas vayan a ser mejor, sino la esperanza como unidad a lo que es justo pelear. Y yo personalmente encuentro esperanza en todas esas personas que en estos contextos tan terribles continúan luchando por lo que es justo. Y hace unos días escribí también sobre estas personas y sobre la importancia de la solidaridad que trasciende cuestiones sectarias, regionales, locales, y pienso pues en Wael Dahdouh y en todos los periodistas y las periodistas palestinas, pienso en el Foro de las Familias por la Libertad, en esas mujeres sirias que continúan defendiendo la justicia y la dignidad, pienso en la red de intelectuales, activistas y artistas ucranianos por Palestina, pienso en los judíos supervivientes del Holocausto que se posicionan contra la instrumentalización del Holocausto para ejecutar este genocidio. Creo que es más importante que nunca poner la defensa de la humanidad y trascender cuestiones locales o regionales. Leila, Barbara, Ane, Sira eta Ibai, eskerrik asko, tan hori.